Tres. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de hoy, que es la conferencia número 30, que es el método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces le damos la bienvenida a todas las personas que están empezando a ingresar al en vivo de hoy, a la conferencia de hoy, a las personas que están empezando a ingresar por primera vez, de igual manera las personas que vienen viendo el ciclo de conferencias. Darle gracias por acompañarnos la noche de hoy a ver este tema, esta conferencia tan importante para nuestro trabajo interior, para el trabajo de la revolución de la conciencia, para la transformación interior. Entonces, recordarles que este es un ciclo de conferencias gratuito, totalmente práctico. O sea, realmente nosotros no vamos a poder pues, vivenciar la realidad de cada una de las conferencias si nosotros no empezamos a llevarlo a la vida práctica. O sea, empezar a comprobarlo en cada uno de nosotros. Si no lo hacemos, pues se va a quedar como un concepto más, una teoría más, y realmente pues eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento, cada uno de nosotros, lo practiquemos, lo llevemos a la vida práctica. Por ejemplo, la autoobservación, que es algo en lo cual hacemos mucho énfasis, que es la base de este trabajo, es la autoobservación, porque necesitamos descubrirnos, conocernos. Es algo muy sencillo, es algo que podemos llevar al diario vivir. O sea, nosotros no necesitamos sentarnos y solo autoobservarnos y ya, ¿no? O sea, las diarias tareas del diario vivir, o sea, bueno, estando en la casa cuando uno se levanta, desde el momento en que uno se levanta, ahí se puede autoobservar. Hay ciertos defectos que se manifiestan desde ahí, ¿sí? En las cuestiones de la casa, en el almuerzo, en el trabajo, en todas esas cuestiones uno se puede autoobservar y es una oportunidad para morir psicológicamente. Algo tan sencillo que nos va a ayudar muchísimo. Entonces, listo, vamos a comenzar con la conferencia de hoy, que como les decía es la conferencia número 30. El método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, como ya hemos venido hablando en el transcurrir de las conferencias, nosotros sabemos que el 97% de conciencia está atrapado en los diferentes defectos psicológicos, ¿sí? Duerme en estado inconsciente o estado subconsciente. Y hay un 3% de conciencia libre, ¿sí? Despierta, que es la chispa de divinidad en cada uno de nosotros, que es libre, ¿sí? No pertenece al tiempo. Y entonces, en total, es lo que es la conciencia, ¿sí? El 100% de conciencia, pero entonces el 97% de conciencia está atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Que lamentablemente pues son ellos, son nuestros defectos los que nos manejan en el diario vivir, nos manejan como marionetas, lamentablemente. Pero entonces la conciencia atrapada en cada uno de esos defectos es lo que le da la vida al defecto. O sea, es como, por ejemplo, si la conciencia fueran unas baterías y esas baterías son las que le dan la vida a cada uno de esos defectos. Si nosotros logramos recuperar la conciencia, o sea, las baterías, pues esa conciencia que vamos a recuperar de, de los defectos, pues se va a ir acrecentando en el 3% de conciencia, ¿sí? Ya no va a ser un 3, sino que va a ser un 4, 5, 6, hasta llegar al 100% de conciencia. Entonces, pues vamos a hablar, o sea, es importante que nosotros nos demos cuenta de eso, que o sea, el 97% de conciencia del que hablamos ahora está atrapado en cada uno de los defectos. O sea, como les decía ahorita, eh, hay un porcentaje de conciencia en cada uno de nuestros defectos que duerme en estado inconsciente o subconsciente. Entonces,
es por esa conciencia atrapada que tiene el defecto que el defecto se puede mover, se puede manifestar y puede manejarnos, ¿sí? Pero entonces si nosotros morimos psicológicamente, eliminamos el defecto, pues vamos a poder rescatar esa conciencia. Entonces, y pues, o sea, como les decía, cada efecto psicológico tiene atrapado un porcentaje de conciencia. O sea, ese 97% de conciencia en total, eh, entonces ahí está atrapada la conciencia, ¿sí? Pero entonces cada efecto tiene atrapado un porcentaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el yo de la ira tiene tanto porcentaje de conciencia, eh, el yo masturbador, el yo ladrón, ¿sí? El yo de la compinchería, el alcoholismo, la drogadicción, cada uno de ellos tiene cierto porcentaje de conciencia. Y pues, o sea, la conciencia atrapada en cada uno de ellos, o sea, se procesa en virtud de su propio condicionamiento. Entonces, o sea, cuando nosotros logramos liberar la conciencia que está atrapada en cada uno de esos defectos, pues se va a poder dar la liberación. O sea, no hay otra forma. O sea, despertar la conciencia, liberar la conciencia, solamente va a ser posible a través de la muerte psicológica, no hay otra forma. Solo muriendo psicológicamente es que se va a poder liberar la conciencia, cuando muere el defecto psicológico. Entonces, por eso hablamos de que a mayor cantidad de defectos psicológicos eliminados, desintegrados, mayor es la cantidad de conciencia despierta, de conciencia libre. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros estamos muriendo psicológicamente durante el diario vivir, a cada uno de los detalles que nosotros vamos descubriendo, a cada uno de los pensamientos, deseos, emociones, ¿sí? De esa manera pues vamos a ir liberando conciencia. Y entre más defectos psicológicos eliminemos, pues la conciencia se va a empezar a acrecentar. Pero nosotros no podemos esperar que despertemos, o sea, o que se libere la conciencia simplemente por el hecho de pronto de saber un conocimiento o de haber escuchado las conferencias. Realmente eso no sirve. O sea, nos va a mantener o vamos a estar totalmente engañados. Engañados porque, o sea, si nosotros queremos un cambio, una transformación interior verdadera, requiere pues de morir psicológicamente, de empezar nosotros a hacer este trabajo, de autoobservarnos, descubrir el defecto y eliminarlo, porque el despertar de la conciencia solamente es a través, solamente va a ser posible a través de la muerte psicológica, de la desintegración de los defectos, de la eliminación, porque, o sea, mientras nosotros no hagamos este trabajo, o sea, no eliminemos los defectos, la conciencia, atrapada en cada uno de los defectos, pues va a seguir durmiendo de manera subconsciente e inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso nosotros necesitamos transformar, o sea, la conciencia que actualmente está en estado subconsciente, necesitamos volverla consciente, ¿sí? Despertarla nuevamente. Entonces, pero eso solamente va a ser posible muriendo psicológicamente, eliminando el defecto, porque, o sea, no es posible despertar sin morir. O sea, para que nazca algo nuevo en nuestro interior, pues previamente debió haber muerto lo grotesco en nosotros, que son los defectos psicológicos. O sea, para que la semilla o la planta nazca, pues debió previamente haber muerto la semilla. Lo mismo sucede con este trabajo, o sea, si nosotros no morimos psicológicamente, pues jamás va a poder haber una transformación verdadera, una transformación radical, ¿sí? O sea, uno se puede autoengañar a sí mismo y de pronto creerse muy buena persona y aparentar ser bueno y hablar muy bonito, pero en realidad, pues, la persona mayor afectada somos nosotros mismos. Porque pues ese concepto de que nosotros somos muy buenos, muy amables, muy benevolentes,
o ya creernos despiertos solo por el hecho de pronto haber leído algunos libros, de haber o estar recibiendo las conferencias, pues en ese estado pues uno nunca va a poder, o sea, lograr cambios radicales, ¿sí? Un cambio interior verdadero. O sea, uno va a empezar a cambiar verdaderamente cuando empieza a morir psicológicamente. Uno, por ejemplo, no va a poder dejar de ser iracundo si no elimina la ira, o no va a poder llegar a ser verdaderamente humilde si el orgullo no se ha eliminado, no se ha muerto. O sea, necesitamos en realidad pues eliminar el defecto, ¿sí? Para que verdaderamente se libere la conciencia y sea la conciencia, sea nuestro Padre, nuestro ser, quien se manifieste en cada uno a cada instante, ¿sí? Pero esto no va a ser posible si nosotros no eliminamos el defecto, ¿sí? O sea, realmente por eso los antiguos sabios eh, pues hablaban de que el ego es el demonio de mil caras. O sea, en un momento puede aparentar ser algo y luego cambia, ¿sí? Para a su conveniencia, ¿sí? Entonces, como hablamos, ¿sí? Se puede aparentar ser muy bueno, ¿sí? Supuestamente estar en el camino del despertar de la conciencia, pero sin morir psicológicamente. Entonces, en ese estado, pues, no vamos a lograr nada. ¿Sí? O sea, por eso hacemos tanto énfasis en la muerte psicológica. Es la base de este trabajo. Realmente, de los tres pilares, de los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, es la muerte psicológica la que equilibra el trabajo. Porque si nosotros morimos psicológicamente, pues vamos a poder llegar a la castidad. ¿Sí? Vamos a poder eliminar el yo fornicario y llegar a la verdadera castidad. Si nosotros morimos psicológicamente, vamos a poder sacrificarnos de una mejor manera por la humanidad. O sea, realmente el fundamento es la eliminación de los defectos. ¿Sí? Necesitamos poder liberar la conciencia atrapada en cada uno de esos defectos, dejar de ser esclavos, marionetas de nuestros defectos, para que se llegue a la liberación de la conciencia, al verdadero despertar, que no va a ser posible de otra forma fuera de la muerte psicológica. Solamente es posible a través de la muerte. Entonces, eh, pues vamos a hablar de los bebés. ¿Sí? Cuando el niño, el recién nacido, pues nace, valga la redundancia, en ese estado, o sea, podemos ver que un niño es muy bonito, ¿sí? O sea, genera en uno pues una alegría muy particular, ¿sí? Uno siente como una empatía, ¿sí? El niño, y esa belleza del niño eh, es dada por la conciencia, ¿sí? O sea, en ese estado, el 3% de conciencia libre está totalmente despierto, ¿sí? Y pues el niño nace sabiendo la razón de la existencia, ¿sí? ¿Para qué es que se vive? En ese estado, pues el niño ya sabe que hay que morir psicológicamente, hay que nacer, crear los cuerpos y hay que sacrificarse por la humanidad. Él sabe que viene a autorrealizarse, ¿sí? Pero pues a medida de que se va creciendo, uno va creciendo, pues todo esto se va olvidando y se deja uno llevar por la vida, ¿sí? Entonces, en ese estado, pues, cuando en el recién nacido, pues la conciencia está despierta, el 3% de conciencia, o sea, no quiere decir que el 100% de conciencia esté libre, no, o sea, es el 3% de conciencia el que está despierto y es ese 3% de conciencia el que le da la belleza al niño, ¿sí? Y pues vamos a ver que eh, lamentablemente, pues los papás o uno como adulto ve al niño como un ser inocente, ¿sí? Lo ve con piedad, ay, pobrecito, y sí, se le ve como con, no sé, como con lástima, ¿sí? Pero entonces el niño sí
nos ve exactamente como nosotros somos, ¿sí? O sea, nos ve como inconscientes, crueles, perversos, ¿sí? Porque el niño realmente, como la conciencia está despierta, pues él ve las cosas como verdaderamente son. Y pues lamentablemente el papá o el adulto pues cree saberlo todo y ya esto que le da calificativos al niño, ¿sí? Y pues lamentablemente pues las cosas no son así. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, en ese estado, o sea, la personalidad no se ha creado. Entonces, los defectos psicológicos del niño eh, están rondando por ahí, ¿sí? Están siempre alrededor del niño y intentan meterse, o sea, como apoderarse del cuerpo físico del niño, pero entonces como no se ha creado la personalidad, entonces los defectos aún no se pueden manifestar, no pueden tomar el cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede? Como los defectos siempre están rondando por ahí, el niño se asusta, ¿sí? Porque los puede ver tal cual son y los ve horribles, porque son horribles, ¿sí? Y entonces por eso es que el niño llora. Pero entonces en el estado de inconsciencia del adulto, cree que el niño está enfermo o que le falta algo, ¿sí? O que tiene hambre o que tiene sed. Entonces, y muchas veces pues no se comprende. Y pues veamos, por ejemplo, que hay mucha más sabiduría o uno puede aprender mucho de las preguntas de un niño, ¿sí? Hay muchas veces, o sea, el niño, debido a que la conciencia en ese momento no está totalmente dormida, pues percibe la realidad, percibe las cosas de otra forma. Y muchas veces el niño le pregunta o le hace ciertas preguntas al adulto y el adulto queda sin saber qué decir. Y muchas veces pues se le regaña o se le hace reproches o simplemente se le ignora. O muchas veces pues como se ignora o uno no sabe como la respuesta a la pregunta que hizo el niño, simplemente se busca como decirle cualquier cosa y pues el niño, o sea, eso que le dijeron lo guarda como la realidad, como la verdad. Y lamentablemente ahí es donde vienen pues los conceptos equivocados. Entonces, como ya habíamos hablado en conferencias pasadas, o sea, el proceso de la creación de la personalidad se da de los 0 a los 7 años. Entonces ya a medida de que la personalidad se va creando, pues poco a poco los defectos se van apoderando, ¿sí? Del niño y se va creando la personalidad. ¿Sí? Y uno puede ver ese proceso, ¿sí? Pues yo lo veía con un sobrino, ¿sí? En ese momento, pues, el niño tenía 1 año, pero, o sea, como les hablaba, pues en ese proceso ya se está empezando a crear la personalidad. Y entonces yo veía, o sea, el niño pues estaba en su caminador, estaba corriendo por ahí y tenía un palo, o sí, tenía algo en la mano. Y veía, o sea, él estaba persiguiendo un perro, pero veía en la expresión, en la cara del niño, como la perversidad, o sea, lo hacía o sea, con la intención de golpearlo. Y entonces ahí uno ve, claro, pues ya se está empezando a poco a poco a ir creando la personalidad, ¿sí? Entonces, como ya hablamos, pues la personalidad está formada por todos los conceptos que nos han venido introduciendo, que nos han dicho desde pequeños, ¿sí? Lo que hemos visto de los demás, de nuestros papás, de nuestros amigos, y de esa manera se va creando, se va formando la personalidad. Y entonces los defectos psicológicos que vienen de existencias pasadas, pues ya van, o sea, se empiezan a incorporar en nosotros y ahí es cuando nosotros, o sea, aparecemos en el mundo con esa fealdad interior, ¿sí? Ya inconscientemente, inconscientes, como somos, ya totalmente dormidos, ¿sí?
Y eso es lo que sucede, o sea, ya uno ve que en el proceso de que el niño va creciendo, o sea, uno se da cuenta de que la belleza que tenía en un principio se empieza a perder, ¿sí? Ya no es tan bonito. Y, y pues aunque sea feo o se escuche feo, pues es una realidad de que, por ejemplo, al principio, cuando el niño está pequeño, sí, se le siente, o sea, todos muy contentos con el niño, pero ya cuando empieza a crecer, sí, empieza a hacer canzón, a hacer sus travesuras, sí, empieza a ser grosero, ya la empatía, ya el agrado con el niño, pues poco a poco se va perdiendo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de qué sucede cuando en el proceso de la muerte. Si cuando nosotros morimos, como hablábamos en la conferencia número 2, vamos a dejarla en los comentarios para que las personas que no la han visto la puedan acceder y la puedan ver. Entonces, ¿qué sucede en el proceso de la muerte? ¿Qué es lo que muere? Entonces, muere nuestro cuerpo físico, muere el fondo vital orgánico y muere la personalidad. O sea, ¿qué es el fondo vital orgánico? Es el mismo cuerpo vital, ¿sí? Que nuestro cuerpo vital es el que le da la vitalidad a nuestro cuerpo físico, ¿sí? El que le da la energía. Pero entonces, eh, es esto lo que muere, ¿sí? Entonces, la personalidad eh, es del tiempo, ¿sí? Es pasajera, nace en un momento y muere, ¿sí? No es real. O sea, la personalidad no es la conciencia. La personalidad es el vehículo que tienen los defectos psicológicos para poderse manifestar, ¿sí? O sea, nuestra personalidad es pues nuestra carta de presentación, por así decirlo, es lo que nosotros mostramos a los demás, ¿sí? Pero entonces en nuestra persona, o sea, es a través de nuestra personalidad que el defecto psicológico se manifiesta. Pero entonces, ¿qué sucede? O sea, cuando nosotros morimos, cuando nuestro cuerpo físico muere, se empieza a desintegrar, entonces de igual manera nuestro fondo vital orgánico o nuestro cuerpo vital se va desintegrando poco a poco, ¿sí? O sea, se desintegran a la par. A medida que se desintegra el cuerpo físico, se va a desintegrar nuestro cuerpo vital. Y de igual manera sucede con la personalidad, ¿sí? Ella se va a ir muriendo a medida de que va pasando el tiempo, ¿sí? Pero pues la personalidad no reconoce que se murió, ¿sí? Entonces está rondando por ahí, entra y sale del sepulcro y está visitando los lugares en los que trabajaba antes o donde vivía, visita a los familiares, ¿sí? Por eso es que eso muchas veces, pues, tiempo después de que se murió alguien, las personas que estaban cerca de la persona, eh, pues sienten que lo ven o ven a la persona, ah, pues, es que se murió fulanito, pero yo lo vi esta mañana, sí, lo vi en el trabajo, lo vi, eso, estaba cosiendo o yo lo vi tomando tinto, pues es la personalidad, ¿sí? Pero entonces la personalidad se va a desintegrar con el tiempo, ¿sí? O sea, a medida de que ya la persona dejan de nombrarla, ya nadie lo recuerda, pues más rápido se va a desintegrar la personalidad. Pero entonces si era, por ejemplo, alguien que lo nombraban mucho, ¿sí? Alguien como muy conocido y todo el mundo lo menciona, pues la personalidad pues sigue ahí, ¿sí? Pero tarde que temprano se va a desintegrar, ¿sí? Entonces, o sea, y lo que sigue vivo, o sea, lo que no muere, como hablamos en la conferencia número 2, en una parte es nuestra esencia, el 3% de conciencia libre, ¿sí? No muere porque es eterna y verdadera, no pertenece al tiempo. Pero de igual manera, pues nuestros defectos psicológicos, o sea, nosotros nos llevamos nuestra maletica, ¿sí? De existencia en existencia, nos llevamos nuestros defectos psicológicos, porque, o sea, dentro del defecto, pues está la conciencia, y es la que nosotros necesitamos rescatar,
O sea, el verdadero objetivo de nuestra existencia es llegar a la liberación de la conciencia, ¿sí? Al despertar de la conciencia, llegar a la autorrealización. Pero entonces, como ya hemos hablado anteriormente, pues este proceso se va a hacer voluntaria o involuntariamente. Pues si decidimos hacerlo voluntariamente, lo debemos hacer en este momento, ¿sí? A través de la muerte psicológica, liberar la conciencia atrapada en cada uno de nuestros defectos psicológicos. Entonces, eh, ¿qué sucede? Cada que nosotros volvemos a una existencia, a una nueva existencia, pues traemos los defectos psicológicos de existencias pasadas, ¿sí? Y se va a formar la nueva personalidad. Entonces, todo eso que hemos venido hablando hasta este momento, o sea, nos está mostrando de que hay dos trabajos que nosotros debemos hacer, ¿sí? El primero va a ser el despertar el 3% de conciencia libre, ¿sí? Necesitamos despertarla, ¿sí? Está libre, pero pues lamentablemente está dormida por nuestro estado de fascinación con las cosas del mundo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a despertar? ¿Sí? Entonces, en primer paso, va a ser posible en base al trabajo en los tres factores de la revolución de la conciencia. Realmente fuera de los tres factores de la revolución de la conciencia, no va a ser posible ningún avance interior, ninguna transformación interior. Es solamente en base a los tres factores. O sea, si nosotros no morimos psicológicamente, no eliminamos los defectos, pues jamás vamos a poder dejar de ser lo que somos. O sea, necesitamos morir psicológicamente para poder liberar la conciencia. O sea, como les decía al principio, o sea, nosotros no vamos a dejar de ser orgullosos, eh, antipáticos, groseros, si no eliminamos en nuestro interior el defecto psicológico que nos hace ser así. ¿Sí? Necesitamos poder eliminarlo, o sea, no vamos a poder dejar de ser groseros o dejar de ser morbosos si no eliminamos el defecto. O sea, ocultarlo o aparentar ser una cosa, eso no nos sirve, no nos sirve, nos estamos autoengañando. Entonces, por eso necesitamos morir psicológicamente, autoobservarnos para descubrir el defecto, reflexionar y eliminarlo. O sea, nosotros cuando descubrimos un defecto, en determinado momento, uno siente, o sea, siente cuándo es de la conciencia y cuándo no. Por ejemplo, siente deseo de gritar, y ya uno en el interior sabe de que no debe hacerlo, de que no es de la conciencia. En ese momento, aprovechar. Madre Divina, elimíneme esto, desintégreme esto. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ir liberando la conciencia. ¿Sí? Esa conciencia liberada la vamos a llevar al nacer, a la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y a través del sacrificio por la humanidad es como nosotros pues vamos a poder avanzar de una mejor manera, porque vamos a despertar el verdadero amor, ¿sí? O sea, el servicio desinteresado hacia la humanidad. Entonces, ese es el primer paso, empezar a trabajar en los tres factores de la revolución de la conciencia. El segundo va a ser transferir el centro de gravedad permanente, o sea, que actualmente está en la personalidad, transferirlo a la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, dedicar nuestros esfuerzos, empezar a dedicar todos nuestros esfuerzos al despertar de la conciencia, a la liberación de la conciencia, porque pues lamentablemente, o sea, nosotros le dedicamos mucha energía o todos nuestros esfuerzos a, a las cosas de la personalidad, al que irán, al que pensarán, si trabajando por un título o trabajando por tener un celular o por tener una casa. Y bueno, no es que esté queriendo decir en este momento que nosotros debamos dejar todo eso de un lado, ¿sí? Dejar nuestra familia o dejar nuestro trabajo, dejar botar nuestras responsabilidades. No se trata de eso, ¿sí? Porque nosotros necesitamos comer, ¿sí? Necesitamos sostener el cuerpo físico. Pero entonces, ¿qué pasa? O sea, necesitamos de igual manera trabajar sobre la conciencia. En el fondo lo más importante es esto, ¿sí?
Entonces, de a poco, pues a medida que uno va trabajando en los tres factores seriamente, pues el centro de gravedad permanente se empieza a trasladar a la conciencia y es lo que necesitamos, ¿sí? O sea, en el diario vivir, pues preocuparnos por autoobservarnos, eh, observar los defectos y eliminarlos. Si cada que nosotros podemos hablarle a alguien sobre las conferencias, sobre el conocimiento de sí mismo, pues hacerlo. ¿Sí? De ese trabajo, algo que aparentemente es tan sencillo, pues nos va a permitir generar ese centro de gravedad hacia la conciencia. ¿Sí? Y el siguiente paso, pues va a ser eh, salir de la fascinación en la que nos tienen metidos los defectos, ¿sí? O sea, porque vivimos fascinados con las cosas de la personalidad, ¿sí? Vivimos fascinados con las redes sociales, con el televisor, con el trabajo, ¿sí? Y ese estado de fascinación pues hace que nos durmamos, que la conciencia se duerma, ¿sí? Por eso pues necesitamos estar en vigilia constante, ¿sí? Porque cuando estamos en vigilia podemos descubrir el defecto y no lo vamos a dejar que se manifieste. Entonces, eh, pues algo que a mí me ha servido, en lo personal me ha servido muchísimo, es, por ejemplo, eso. Como les decía ahorita, uno no puede dejar a un lado las responsabilidades que tiene, ¿sí? Si uno tiene que responder por una familia, por sus hijos, por su esposa o por su esposo, debe seguirlo haciendo, ¿sí? Tiene que seguir asistiendo al trabajo, si tiene que seguir estudiando, pues lo tiene que hacer, si uno tiene que responder por esas cosas. Pero entonces, pues ahí me ha servido, por ejemplo, hacer una lista, ¿sí? O sea, de las tareas objetivas o de la conciencia y las tareas subjetivas, ¿sí? Las tareas de la personalidad. Entonces, por ejemplo, listo, uno sabe que tiene que ir a pagar un recibo, ¿sí? Tiene que luego ir al trabajo, hacer ciertas cosas del trabajo, tiene que, listo, barrer, organizar la pieza, listo, hay ciertas tareas, ¿sí? Pero entonces, y hacer una lista, hacer otra lista con las cosas de la conciencia, ¿sí? Bueno, tengo que hacer un velario orar, tengo que meditar tal defecto, ¿sí? Eh, Listo, voy a hacer traslados, traslado de fondos, voy a hacer un negocio, ¿sí? Voy a hacer un desdoblamiento astral, listo. Ya sabemos qué voy a hacer durante el día o qué voy a hacer en determinado momento. Entonces ahora el siguiente paso va a ser organizarlo, ¿sí? A forma de cronograma. Entonces, listo, primero pues tengo que organizar la pieza, pero entonces después me queda un espacio. Ah, bueno, acá puedo hacer un desdoblamiento astral o puedo hacer un velario orar. Listo. Luego tengo que ir a pagar el recibo, tengo que ir a hacer esto, lo otro, pero me queda otro espacio, puedo meditar. ¿Sí? Si uno empieza a organizar el tiempo de esa manera, pues uno va a ver que el tiempo le rinde muchísimo más, ¿sí? Y pues puede hacer las cosas que necesita hacer y ir trabajando de a poco eh, sobre sí mismo, trabajando sobre la liberación de la conciencia. Y pues esto que, como les decía, aparentemente es algo muy sencillo, pues nos va a ayudar muchísimo. O sea, porque vamos poco a poco centrando ese centro de gravedad en torno al trabajo interior. Y hacerlo, pues nos va a permitirnos como encarrilarnos hacia el trabajo, ¿sí? Ya de a poco va a llegar el momento en que la totalidad de nuestra existencia la dediquemos a la liberación de la conciencia. Entonces vamos a hablar del segundo trabajo. El segundo trabajo va a ser liberar y despertar el 97% de conciencia que está atrapada en el defecto psicológico, ¿sí? Entonces para eso implica morir psicológicamente, ¿sí? Aquí vamos a hablar de cómo es el proceso de la muerte. Entonces en un principio nosotros necesitamos autoobservarnos, ¿sí? Descubrir el defecto psicológico, ¿sí? Observar los diferentes pensamientos, deseos,
emociones, actos que en determinado momento se están manifestando. Y como les decía ahorita, uno listo, descubre el defecto, que quiere gritar, quiere insultar, y uno, o sea, la conciencia, ya sabe, o sea, sabe que no es de la conciencia. Uno sabe que no debe hacerlo, por ejemplo, que no debe gritar, que no debe insultar, o que no debe robar. Uno lo sabe antes de hacerlo. Entonces el siguiente paso va a ser eliminarlo. Madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto. ¿Sí? O sea, realmente hagámoslo muy sencillo. Sí, muy sencillo. Descubrimos el defecto, Madre divina, elimíneme esto. ¿Sí? O sea, porque muchas veces se cae en el error de intelectualizar la muerte. ¿Sí? De ponerse, es que este defecto actúa así, claro, es por esto, es por lo otro, y no, y nos vamos a enredar, no nos va a servir, o sea, hagámoslo sencillo, descubrimos el defecto, como les decía, uno siente cuándo es o cuándo no es de la conciencia, y pedirle a la madre, madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto, ¿sí? Porque pues la verdadera comprensión va a venir producto de la muerte psicológica, ¿sí? Porque a medida que uno va pidiéndole muerte al defecto, pues poco a poco se van a ir liberando pequeñas chispitas de conciencia. Y esas chispitas liberadas son las que nos van a permitir tener una comprensión. Pero solamente va a ser posible muriendo, ¿sí? O sea, observamos el defecto, madre divina, elimíneme esto, desintégreme esto, y volvemos al corazón. Seguimos en lo que estamos haciendo. Es eso lo que necesitamos. Por eso entonces hablamos de que nosotros es urgente hacer el trabajo de transformar el subconsciente en consciente. Si el subconsciente es inconsciente e inconsciente, y esto solamente va a ser posible muriendo psicológicamente. No hay otra forma. ¿Sí? Necesitamos morir, liberar la conciencia para volverla a que esté en estado consciente. No hay otra forma. ¿Sí? O sea, las apariencias no sirven. Eh, hay que ser claros con esto y nosotros necesitamos pues ser radicales con nosotros mismos, o sea, dejar de justificarnos, ¿sí? Necesitamos juzgarnos despiadadamente, ¿sí? Si observamos un defecto, pues eliminémoslo, no lo justifiquemos, no nos justifiquemos a nosotros mismos, no nos autoengañemos, ¿sí? Seamos, necesitamos ser rígidos y duros con nosotros para verdaderamente lograr cambiar, transformarnos, porque si a toda hora nosotros pues justificamos los defectos, pues nunca los vamos a eliminar. Es como si, por ejemplo, nosotros tuviéramos ratas o alguna plaga en nuestra casa, ¿sí? Y uno, listo, dice, estoy cansado de esto, los voy a matar, ¿sí? Y echa veneno en en los lugares donde ellos habitan. Pero ya después de que los ve muriéndose, uy, no, pero pobrecito, y a curarlo, ¿sí? Lo mismo sucede con cuando nosotros, listo, en algún momento uno se dedica a matar cierto defecto, pero ya en cierto punto esto empieza es como a a alimentarlo de otra forma. ¿Sí? Un ejemplo que nos daban una vez es como si uno, por ejemplo, listo, se quisiera quitar el yo televidente, ¿sí? El yo del televisor, y, pero entonces le lanza papelitos al televisor, ¿sí? Muérase, ¿sí? Y le lanza papeles, ¿sí? Le lanza papelitos, pero entonces ahí no le está haciendo nada. Si realmente quiere eliminarlo, tírele una piedra. Tírele una piedra a ver si no se va a estallar el televisor. ¿Sí? Lo mismo sucede con la muerte, con la eliminación de los defectos. Si nosotros realmente queremos eliminarlo, erradicarlo de nuestro interior, pues debemos ser rígidos, ¿sí? Radicales. Si por ejemplo queremos eliminar el yo del alcoholismo, de la drogadicción, debemos ser radicales, contundentes y dejar de beber. O sea, ni una gota más de alcohol, ni una gota más de drogas,
ser radicales, ¿sí? Es lo que necesitamos. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos en la conferencia de hoy. Entonces, si desean recibir el material, saben que nos pueden escribir a través de WhatsApp, nos pueden buscar en Facebook, en YouTube. En la descripción del video pues vamos a dejar los diferentes enlaces para que puedan acceder, ¿sí? Entonces, de igual manera saben que semanalmente siempre se está enviando el material de cada una de las conferencias. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en la próxima conferencia, la conferencia del próximo miércoles, que son las criaturas mecánicas, la conferencia número 31. Entonces, compañeros, muchas gracias y nos veremos.